vez más nos vemos en el programa, su programa, nuestro programa, Vuelo de Pájaro. Estamos tan agradecidos del Señor porque siempre cuida de nosotros. Y así cumple la promesa que ha dejado y que siempre está vigente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, todos los días. Gozamos de su protección, así que nos unimos en oración y estoy muy agradecido por las personas que representan a la familia que se han conectado para juntos aprender de la palabra del Señor. No hay día en que uno no necesite de ella, es como el alimento, lo necesitamos. Mayormente los hijos, porque las cosas no serán iguales. Cada día esto va de mal en peor, mas no importa. Usted y yo estamos listos junto con la familia para estar con Cristo por los siglos de los siglos, dando así el cumplimiento de que Él se realiza cumpliendo con esa bendición de arrebatarnos y llevarnos a su presencia. Vamos a orar. Padre, estoy agradecido por cada una de las personas que se han conectado. Gracias por cada uno de ellos que representan a una familia, que son parte de una familia, de un núcleo compuesto por el padre, la madre y los hijos. Y claro, eso trasciende a los demás también de la familia. Así que muchas gracias, Padre, por todo lo que ha hecho y por todo lo que seguirá haciendo. Muchas gracias, Señor, porque así es lo que tú has querido y siempre has deseado. Así que gracias, Padre. Te doy a ti siempre. Necesitamos un modelo en nuestros días. Días de confusión, días de sorpresas, de hechos que se dan en corto tiempo, y no podemos dejar de decir lo que ha pasado o está pasando en Ucrania. En tan corto tiempo como acabaron con una ciudad. Pero eso es el cumplimiento de la palabra del Señor en relación de lo que dice la Escritura. Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Satanás, juntamente con su organización, solo destruyen, matan, arruinan y acaban. No para destruir, matar y arruinar existe para eso. No sabe qué es la compasión, no sabe qué es la misericordia, no sabe qué es el amor, no sabe qué es el sufrimiento. Y siempre la meta es una: dividir la familia. Dividir la familia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, su palabra nos enseña en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Dice la Escritura en el versículo 19 del Evangelio según San Juan, dando respuesta a aquellos que deseaban privarle de la vida, que dice el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es lo que enseña la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús para dar una respuesta? Y los hijos, Él es el modelo por excelencia. Así que entonces nosotros tenemos que seguir en la enseñanza que Jesús nos permite tener. No vamos a ser tan perfectos en el cumplimiento, pero sí nos esforzaremos para hacer lo mejor. Y dice en el versículo 19, entonces respondió Jesús y les dijo,
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, dice la Escritura, sigue diciendo en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y dice, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Es la relación que existe de la revelación que vino a ser Cristo de su Padre. Es el reflejo perfecto de Dios. Ahora, nuestros hijos tienen que ser un reflejo de nosotros. Que cuando vean todo lo que los hijos hacen, puedan tener la imagen de las personas que les ven, cómo es su papá, cómo es su padre. Y es lo que vino nuestro Señor Jesucristo a hacer. Entonces la Escritura nos permite ver con claridad cómo Jesús hace lo que el Padre le dio. O sea, como dice la Escritura, vamos a ella nuevamente. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Muchas de las cosas que usted y yo hacemos, no todas, pero algunas de ellas están muy relacionadas con nuestra infancia, muy relacionadas con nuestra preadolescencia, adolescencia y juventud, que aprendimos en la casa de nuestro Padre. Entonces llegamos a ser un reflejo con mucha limitación, pero es lo que somos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué quiere Dios, el Padre, que su Hijo nos dé a conocer? Pues no hubo nada que encubriera a su Hijo. Todo lo que quería que su Hijo comunicara a nosotros, Él lo hizo. Le dijo, le permitió ver. Dice, y aún cosas mayores. Entonces tenemos lo que la Escritura nos permite ver. De manera que nos sigue diciendo la palabra del Señor. En el capítulo 8 del mismo Evangelio nos dice lo siguiente la Escritura. En el capítulo 8 dice la palabra del Señor en el versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces sigue esa amistad, esa relación, que es lo que Dios quiere tener con nosotros, pero no queda con nosotros los progenitores, trasciende a los hijos, porque dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Es una de las cosas que se dan, que uno quiere siempre dentro de los hechos que lleva a cabo en la calle, en su comportamiento, es lo que se aprendió en casa, lo que fue enseñado en la casa. Entonces, es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos da a conocer con fidelidad. No hay nada igual. Y de esta manera nosotros tenemos la bendición de Dios que se nos concede disfrutar. Entonces vuelvo a leer el versículo 28 porque es interesante, es importantísimo ver lo que la palabra dice. Y le dijo pues Jesús,
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Pero fue claro dentro de lo que quería de la revelación de la palabra encarnada. Entonces, esa palabra, ese ejemplo, pasa a ser parte de nuestra vida, aparte de la genética en nuestra físico y otros aspectos de nuestra vida, pero en relación ya de lo que nosotros asimilamos, nos apropiamos. Eso vamos a transmitir que tenemos a nivel de familia. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que nos deja con toda claridad. Entonces nos sigue diciendo la palabra del Señor en el 12:49, dice la palabra de Dios en el capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, porque es interesante. Si queremos aprender cuál fue la relación que existió entre el Hijo y el Padre, pues el Evangelio de Juan nos instruye, nos enseña cada paso, cada hecho. No estaba fuera de la voluntad de Dios, sino dentro. Jesús vino para quedar enmarcado completamente dentro del plan y propósito de Dios. Entonces nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice la Escritura, es interesante ver, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, hablo como el Padre me lo ha dicho. Vea cómo se transmite. Entonces, el vocabulario que se tiene de los hijos es el vocabulario que predomina en la casa. Es la forma y la manera como ellos van a hablar. Porque es lo que han aprendido de su edad temprana, desde las primeras palabras de papá y mamá y demás. Y a medida que han ido creciendo, sus sentidos auditivos se familiarizaron con esas palabras, las que llegaron a procesar y son las que transmiten. Así que tenemos esa relación de la persistencia de Cristo con Dios. Y qué bueno es saber que la palabra del Señor es muy clara y nos sigue diciendo la palabra de Dios porque nos permite tener lo que nosotros necesitamos. Y les hace en la respuesta del capítulo 14, enseñando a los apóstoles más, compartiendo, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace estos hechos. La confirmación de la palabra a través de hechos sobrenaturales dentro del propósito fijado de Dios para favorecernos a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer como padres? Dejo con ustedes para que nuevamente tengamos en cuenta los textos que he mencionado que están en el Evangelio de Juan. El capítulo 5, el versículo 19, el capítulo 8, el versículo 28, el capítulo 12, el versículo 49, el versículo 14, el capítulo 14, el versículo 10, capítulo 12, 49, capítulo 8, 28 y capítulo 5, versículo 19. Repasemos e imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Busquemos de practicar lo que Él hizo a favor de nuestros hijos.
Y entonces su futuro será enmarcado dentro de la palabra del Señor, porque nuestra vida como ejemplo es practicando las sagradas escrituras. Vamos a practicar la palabra y vamos a buscar de tener esa relación de tal forma que ellos siempre querrán hacer lo mismo. Así que gracias te doy, Padre, por cada uno de quienes se han conectado. Y gracias, Jesús amado, por tu fidelidad al propósito que Dios se fijó antes de crear los cielos y la tierra, y que sería enviado como fue, con el fin de revelar todo aquello que se diera antes de crear los cielos y la tierra, antes de que el polvo existiera. Gracias, Jesús, porque no fuiste creado, fuiste engendrado, pero no creado. Así que muchas gracias te doy por tu presencia y tu bendición. Padre, en el nombre de Jesucristo pido por cada uno de los enfermos que se ha conectado o familiares por distante que estén. Sánales, Padre. En el nombre de Jesucristo te pido por la salud de cada uno de ellos. Y gracias, Jesús, por hacerlo, porque entonces eres glorificado y el Padre es glorificado, porque las personas en los hechos que los hijos llevan a cabo, entonces honran al Padre y honran a la Madre. Y en este caso, Dios es glorificado en el Hijo y el Hijo es glorificado en el Padre. Así que gracias, Señor, por tu presencia y tu bendición y por los que has sanado. El resto de este día bendice a cada uno de los que se ha conectado. Y ya mañana lunes, entonces, comienzo de la semana, gracias por lo que has reservado a favor de cada familia. Hasta el próximo programa, nuevamente estaremos disfrutando de la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente.